Los pipes, tuberías o filtros son pequeñas funciones que se utilizan para transformar los valores mostrados en una plantilla. De forma que nosotros podemos tener un valor que se está imprimiendo por pantalla en una de nuestras vistas y con un pipe podemos transformar lo que se va a mostrar al final, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una fecha, le podríamos cambiar el formato en el que se muestra con una tubería de estas, con un filtro. Si tuviéramos un texto en minúscula, pues también se podría hacer un pipe para que se pusiera en mayúsculas, ¿no? Y así con todo, ¿no? Podríamos tener muchísimos pipes y por defecto vamos a ver algunos que hay por defecto. Por ejemplo, por defecto en Angular 2 hay pipes para cambiar el tipo de moneda, para manipular fechas, etcétera. Pero también tenemos la opción de crear nuestros propios pipes para hacer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Crear helpers que nos ayuden a modificar una información o hacer una operación concreta, ¿vale? Con esto. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan los pipes por defecto que tiene Angular, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con el tema de las fechas, ¿no? Entonces, para ver cómo funciona todo esto, lo que vamos a hacer es utilizar el proyecto que hemos estado haciendo, el de los restaurantes, para hacerlo directamente aquí, ¿vale? Para hacer una prueba. ¿De acuerdo? Nuestro proyecto que hemos estado programando antes y tal, lo vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a meterle aquí un dato para luego manipularlo con las pipes, con las tuberías. Vale, para eso nos vamos a nuestro componente y creamos una nueva propiedad. Public fecha. Y le damos un valor, que en este caso va a ser una fecha, new date, de acuerdo con JavaScript. Este objeto date, podemos definir fecha. El año va a ser 1990. El mes el 6 y el día el 27. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si actualizamos la página, aquí no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Pero ahora nosotros tenemos que imprimir esta información en nuestra plantilla que es home.html. Pues aquí arriba la vamos a imprimir. Vale, vamos a imprimir esa fecha. Fecha. Vale, actualizamos la página y aquí nos pone la fecha en este formato, que es el formato por defecto que devuelve ese método. Entonces, ¿cómo lo podemos transformar? Pues utilizando la tubería date, ¿de acuerdo? Aquí ponemos tubería date y ahora actualizamos la página y el formato es completamente diferente, ¿de acuerdo? Julio 27 y 1990. Todavía podemos afinar esto mucho más. Utilizando esta tubería date también acepta parámetros para definir un formato concreto de fecha, ¿de acuerdo? En todos los lenguajes de plantilla, en cualquier lenguaje, por ejemplo en Twig, en Blade, en tal, tenemos este tipo de tuberías y este tipo de funciones. Sobre todo en Twig tenemos muchísimas tuberías y podemos crear nuestras propias tuberías también, nuestros propios filtros, que nos ayudan muchísimo a hacer funcionalidades de este tipo. Y por ejemplo, esto es una cosa pues muchas veces importante para facilitarnos el trabajo. Entonces vamos a modificar la fecha para que se muestre con un formato concreto. En este caso vamos a mostrar primero el mes, el día y el año. Lo mostramos así. Actualizamos la página, ¿vale? Y aquí se muestra el día, o sea, el mes, el día y el año. ¿De acuerdo? También podemos cambiarlo para que se muestre primero el día de y aquí el año, así. Actualizamos la página y se mostraría la fecha en formato normal de España. Luego también podríamos hacer que se mostrara toda la fecha completa, ¿de acuerdo? Utilizando la tubería full date, por ejemplo. O sea, la tubería date con el parámetro full date. Y luego podríamos utilizar otra tubería, que lo bueno de las tuberías estas es que podemos encadenar una tras otra, ¿de acuerdo? Y luego cuando veamos cómo se crean nuevas tuberías, vamos a poder ver
que podemos crear nuevas tuberías y ir encadenando el resultado y hacer funcionalidades increíbles con ellas, ¿no? Entonces, uppercase para que se muestre en mayúsculas, ¿no? Entonces se va a mostrar la fecha en formato full date y en mayúscula. Lo actualizamos la pantalla, pues ya lo vemos aquí, Friday, July 27 de 1990, en mayúscula. Genial. Pues ya está, con esto ya hemos visto cómo se utilizan las tuberías por defecto que lleva Angular 2.